Buenas noches, tutora Jenny Maritza Camacho. A continuación vamos a grabar el video de la tarea 4 sobre el tema bioquímica del metabolismo secundario. Los integrantes del grupo son Fabián Esteban Alfonso Ortiz, Willington Soto Caballero y quien les habla, Daniela Estupiñán Monroy. En el metabolismo secundario de las plantas sucede un conjunto de reacciones químicas, las cuales sirven o tienen como función defender y proteger contra microorganismos, contra patógenos herbívoros y también atraer polinizadores. Estos metabolitos secundarios se dividen en cuatro grupos, son terpenos, compuestos fenólicos, glucósidos y alcaloides. En los terpenos están compuestos por isoprenoides, los cuales en su estructura química están compuestos por 5 carbonos y 8 hidrógenos. Un ejemplo de un terpeno es la estructura de la vitamina A. Y su función es atraer polinizadores, son repelentes de plagas y de depredadores. Algunas plantas en las cuales generan estos terpenos son el eucalipto en sus hojas y en sus ramas y la planta de limón en su cáscara y en sus hojas. En los compuestos fenólicos, se caracterizan porque contienen en su estructura un grupo fenólico y anillos aromáticos. Un ejemplo es la catequina y tienen como función que son agentes alelopáticos, es decir, que inhiben el crecimiento de otras plantas que estén en su entorno, actúan como pigmentos y también en defensa ante el estrés abiótico. Algunas plantas que generan este compuesto fenólico son la cebolla cabezona y la manzanilla. Los glucósidos están formados por la unión de una glicona y de una aglicona mediante un enlace glucósido. Un ejemplo es el acetato de cinamilo y su función es atraer polinizadores, defienden a las plantas de los herbívoros y también funcionan como almacenamiento. Algunas plantas que generan este metabolito son el sauco y la yuca. Em, y por último, los alcaloides los identificamos porque en su estructura contienen nitrógeno, como por ejemplo la cafeína. Su función son actuar como defensores, generando defensores contra herbívoros y generando sabores amargos y tóxicos cuando se sienten atacadas. Los metabolismos secundarios se generan a partir de, o se biosintetizan a partir de metabolitos primarios. Un ejemplo de estos son los terpenos, los cuales se derivan del acetil-CoA que es generado en el metabolismo primario y es llevado por dos rutas. Una puede ser el mevalonato o la ruta de XP. Y bueno, ahí ya continúan como con procesos químicos un poquito más complicados hasta finalmente generar o transformarlos en terpenos. Yo tengo una pregunta para la compañera. ¿Cuáles son las vías donde se sintetizan los compuestos fenólicos, perdón? Em, las plantas generan estos compuestos fenólicos por dos rutas. Una es la ruta de sí-químico y la otra de malonato. Mi nombre es Daniel Mauricio Moreno Martínez y hoy les voy a exponer el rol de los terpenos y compuestos fenológicos en la defensa del cultivo de tomate frente a las plagas y el estrés abiótico. Bueno, primero les hablaré sobre el problema agronómico, que es el cultivo de tomate presenta alta incidencia de plagas mosca blanca, pulgones, y estas por altas temperaturas, como lo genera disminución de la productividad, daños fisiológicos en hojas, mayor susceptibilidad a enfermedades. Aquí podemos observar unas imágenes sobre el estrés de calor y las plagas, que es la mosca y los pulgones. Monoterpenos son compuestos volátiles productos por plantas. En el tomate actúan como repelentes de insectos y señales químicas de defensa. Azairatina, acción bioquímica, inhibe la alimentación, bloquea el desarrollo hormonal del insecto. Aplicación en tomate, control de mosca blanca y pulgones. Alternativa ecológica en pesticidas químicos. Terpenos protegen la planta mediante estabilización de miembros celulares, acción antioxidante y reducción de daño por calor. El resultado de este es mayor tolerancia a las altas temperaturas. Fenoles. Esta es una estructura básica de un anillo aromático. Grupo OH negativo. Funciones: defensa contra patógenos, regulación del crecimiento, neutralización en raíces libres. Lignina. Polímero derivado de compuestos fenológicos. Funciones: fortalece la pared celular, reduce el daño por plagas, mejora el transporte de agua. Resultados: defensa química, repelencia y toxicidad para insectos, defensa física, infiltración de tejidos y protección fisiológica, reducción del estrés térmico y oxidático. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. A mí me correspondió hablar de los diferentes compuestos del metabolismo secundario que participan en procesos bioquímicos importantes en la defensa vegetal y la adaptación al entorno. En estos casos son los flavonoides y los isoflavonoides en la fijación de nitrógeno,
principalmente en las plantas leguminosas, que liberan compuestos en las raíces, donde actúan como señales químicas que permiten la interacción con bacterias del género Rhizobia. Esto activa genes específicos que llevan a la formación de nódulos en la raíz, donde el nitrógeno se fija o el nitrógeno atmosférico se transforma en amonio gracias a la enzima de la nitrogenasa. Los glucósidos, por otra parte, que son compuestos formados por una parte azucarada llamada glicina y una parte no azucarada llamada aglicona. Esta estructura permite su transporte dentro de la planta y pues es la que da las funciones importantes como defensa, señalización y regulación fisiológica. Los glucósidos cianogénicos y las saponinas liberan cianuro cuando la planta está dañada, lo que afecta la respiración celular de los herbívoros. Esto es como una defensa contra herbívoros. Por otro lado, las saponinas actúan sobre las membranas celulares de microorganismos, provocando su ruptura. Hablando del mecanismo de las glicosiltransferasas, que son enzimas encargadas de transferir azúcares a otras moléculas. Este proceso permite aumentar la solubilidad, disminuir la toxicidad y facilitar el almacenamiento de metabolitos secundarios en la planta. Finalmente, la ruta bioquímica de los alcaloides, específicamente la cafeína, es un compuesto que se forma a partir de la xantina mediante reacciones de metilación y cumple funciones de defensa contra herbívoros, además de tener efectos aleopáticos. Como conclusión, pues estos metabolismos secundarios o metabolitos son fundamentales porque permiten a la planta defenderse, adaptarse al medio ambiente y optimizar su funcionamiento a nivel bioquímico. Bueno, yo también vengo a hablar sobre metabolitos secundarios. Pues respecto a esto, había una parte en donde decía que hablaba sobre el café, que decía que cuál era el elemento más esencial para el desarrollo de, buscado pues en referencias y en unos documentos, pues decía que el elemento esencial es el nitrógeno, ya pues que este es el que ayuda a mejorar la clorofila, que es esencial para el desarrollo fotosintético, ayuda al crecimiento de tallos, de hojas, y además pues indirectamente ayuda al llenado de los granos. Otro así que también es muy esencial es el potasio, pues ya que está en su etapa de floración o de fructación, pues es muy importante para el llenado del fruto, como lo decía anteriormente. Y otra parte esencial en el cultivo del café es tener claramente como algunos parámetros para su buena fertilización. Pues entonces para iniciar una buena fertilización es importante tener un análisis de suelos, conocer las dosis de los fertilizantes. eh, si al saber que, digamos, uno encuentra alguna deficiencia en la planta, es necesario hacer análisis foliares, tener un manejo adecuado de pH y conductividad, un buen sustrato y como algo para tener una trazabilidad, pues tener como unas variables de riego, o sea, lo que ingresa a la planta y el lixiviado. Otra parte que también decía era qué metabolitos secundarios podemos encontrar en diferentes plantas. Pues en el café podemos encontrar la cafeína, en el tabaco la nicotina, en la quina, la quinina y en la amapola también es otro metabolito secundario que esencialmente se utiliza como morfina en centros psiquiátricos. Y otro punto que también decía ahí era que creara un insecticida a base de metabolitos secundarios y cómo ataca este. Entonces, pues unos metabolitos secundarios que yo encontré fue la azarectidina, que esto es un extracto del árbol del Né, las piretrinas, que se saca del crisantemo, y la cafiapsina, que está presente en el pimentón. Y pues este cómo ataca al insecto o a la plaga, pues este lo va a atacar sistemáticamente, pues ya que este al llegar a la planta, pues ingiere eh, este, este producto y este lo que va a hacer es ocasionarle una parálisis al insecto y hasta llevarlo a la muerte. También hablaba sobre un cultivo alelopático y qué sustancias puede generar él y qué beneficios puede ocasionar en el cultivo. Pues la lechuga, pues ayuda a indicar la liberación de sustancias químicas que puede haber en cualquier parte de este medio. El maíz, pues brinda soporte y sombra a diferentes cultivos. Otro que tenemos es el frijol, que como lo decía el compañero anteriormente, esto es una leguminosa que con la bacteria Rhizobium ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo. La canéndula liberan tiopenos, que es como un olor, que es como un repelente de insectos, y la alicina es un antimicrobiano. Según una tabla que nos daban en la guía, decía que un extracto vegetal, sacarlo de diferentes productos, pues yo coloqué como tal lo que nos indicaban, que el nombre del producto y qué metabolitos secundarios tenía este. Pues entonces está el psicocin, este ataca nematodos, y sus metabolitos secundarios son los taninos y flavonoides. El alicin ataca su blanco biológico, son los ácidos negros, es un alcaloide y también tiene terpenos.
El rutinal es un hemato y contiene flavonoides y el hidrolato de ajo y ají es para los ácaros y es un alcaloide. Compañero Willington, tengo una pregunta para ti. La pregunta para ti es, ¿por qué son tan importantes los metabolismos, los metabolitos secundarios en las plantas? Bueno, compañera, pues la función principal de estos es pues que ayudan a la planta a defenderse de plagas o de herbívoros en las condiciones pues, en el ambiente. Además de que estos metabolitos permiten la adaptación al entorno mediante diferentes procesos o mecanismos bioquímicos. Yo tengo una pregunta para el compañero Fabián, que es que por qué hacen insecticidas de metabolitos secundarios de las plantas. Pues estos metabolitos secundarios, pues esencialmente lo hacen porque hay plantas que liberan esos metabolitos para métodos de defensas y pues una de sus principales funciones que realizan insecticidas o cualquier otro ingrediente como control biológico es porque tienen actividad biológica específica, pues afecta a los insectos en sus procesos vitales como ya la reproducción, metamorfosis o estados de ciclo de la vida de la larva o ya sea una ninfa, porque son biodegradables y no afectan tanto al medio ambiente. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañeros.